Bueno, pues faltan 2 minutos para llegar a las 2 de la madrugada y entramos en un tema que ya de por sí pues nos ofrece muchísimo respeto el hablar de él, porque se trata de un tema sin duda alguna pues delicado. Tenemos a nuestro querido amigo y compañero Enrique Muro, periodista. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también tenemos a Francisco Javier Fernández, que ha coordinado el equipo de investigación del caso Alcácer. Francisco Javier, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de este tema. Enrique, puedes lógicamente intervenir en cualquier momento de esta conversación, y cualquier oyente pues puede llamarnos en cualquier momento 535-3011, pues para formularle alguna pregunta a Francisco Javier Fernández sobre lo que se vaya diciendo. Francisco Javier, ¿qué datos tenemos, últimos datos tenemos sobre el tema de Alcácer? Delicado, por cierto. Ahora vamos a ir, según vaya surgiendo la conversación, pues iremos entrando en detalles. Bueno, pues con el respeto que merecen los tribunales de justicia, desde mi punto de vista, los datos que están apareciendo día a día son poco relevantes. Opino que en Valencia se está celebrando un juicio atípico, un juicio que está siendo radiado y televisado a diario, un juicio que concentra a muchas personas en la puerta, apoyando a don Fernando García en esa lucha que lleva contra determinadas personas, contra determinados agentes de la autoridad, contra determinados miembros de la justicia española. Un juicio en el que los representantes de las partes se revuelven en sus asientos públicamente, un juicio en el que se falta el respeto al tribunal, y un juicio en el que sinceramente no me gustaría estar en el pellejo de las personas que tengan que dictar una sentencia, porque lo que se está viendo es, si cabe un poco más ampliamente, lo que ya se ha visto en los cerca de, o en los alrededor de 5.000 folios que tiene el sumario número 193 del juzgado de Alcira, y que es un sumario pues que está lleno de irregularidades, lleno de contradicciones, lleno de faltas, que no lo digo yo solamente, que lo ha dicho mucha gente y que está a la vista. Entonces, pues para mí la última hora del juicio de Alcácer pues es prácticamente un dilema para el tribunal que tiene que juzgar. Enrique. Yo creo que lo del juicio de Alcácer se ha visto un poco a distancia, ¿no? Desde Madrid. Yo creo que tampoco va a aportar más luz que todos los datos que vuestro equipo, ¿no?, pues ha ido sacando, pero no ahora porque es el juicio, ¿no?, sino antes. Yo creo que lo que habría que intentar es, te hacer una pregunta que es lo que le está rondando a muchas personas: ¿dónde está Inglés? Bueno, esa es la pregunta del millón. No sé dónde está Inglés. No sabemos dónde está Inglés. Hablar de Inglés pues es hablar de la persona que sin absolutamente ninguna prueba está en las calificaciones de algunas partes como autor material del crimen, y pues es la historia de una persona de la que se dice que ha protagonizado una fuga, desde mi punto de vista, fantasmagórica. No sabemos dónde está Inglés, no sabemos si está vivo, si está muerto. ¿Tú crees que alguien con poder le ayuda a escapar? Hay digamos que algunas de las hipótesis apuntan por ese camino, y además incluso su propio hermano Mauricio Inglés, disculpa, fue Roberto, dijo que había tenido una comunicación con determinada persona que decía ser su hermano. Contó que a la salida de prisión de Roberto le esperaban unos individuos que le entregaron un teléfono móvil con una conferencia abierta, y en la que dice que le habló su hermano diciéndole pues que se quedaría impresionado si supiera quién le ha ayudado a salir del país, que se encuentra fuera del país, que se encuentra muy bien y que está siendo protegido por una personalidad importante. Eso es lo que Roberto Inglés dijo que le había dicho a su hermano por teléfono. Pero ¿realmente hay pruebas fehacientes, Francisco Javier, de que realmente Inglés está detrás del tema? No, pruebas fehacientes no. No. La única, digamos, lo único que implicaría a Inglés en el crimen de Alcácer son las declaraciones de Ricard, y no nos olvidemos que son múltiples declaraciones en distintos sentidos, con distintos escenarios, con distintos objetos. Es absolutamente lo único que hay contra Inglés, no hay nada más. Enrique, adelante. Sí, yo creo que
se centra un poco, ¿no?, en lo que es la figura de Anglés, la persona que mató a las niñas de Alcázar, ¿no? Pero desde el punto de vista personal, yo creo que tampoco hay que centrarse, ¿no?, en la persona que cometió tal barbaridad, ¿no?, sino algo más, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de? ¿O quién fue el que indujo a la persona que mató a ser el asesino, ¿no? Pero lo importante, sobre todo desde mi punto de vista, ¿no?, y como te digo, siguiendo el juicio con interés, pero desde la lejanía, es el saber quién está detrás de. Porque a mí me parece, primero, que es un crimen ritual. Y como tal, una brutalidad. Y como tal crimen ritual, bueno, pues alguien goza viendo ese crimen ritual. Y normalmente siempre suele haber de personas, no precisamente de bajo nivel económico, que disfrutan de esas cosas, ¿no?, sino alguien que busca algo más allá del placer del dinero. Y entonces, no sé si piensa lo mismo. Sí, te entiendo perfectamente. Además, digamos que las pruebas periciales realizadas por los forenses pues apuntan a que detrás del crimen hay personas de ese calibre que han participado de diversas formas, incluso llegan a apuntar a distintas personas, lo que, claro, lo que es un problema, y yo no me voy a atrever a dar ningún nombre, lógicamente, porque no tengo ninguna prueba que aportar. Pues ahí es donde está la dificultad en poder demostrar quién o quiénes han sido esas personas. Francisco Javier, hay contradicciones, todas, hay contradicciones. Vamos a citar algunas. Pues las contradicciones son todas. Vamos a ver, por ejemplo, el otro día, hace 2 o 3 días, en una de las sesiones del juicio, uno de los agentes de la Guardia Civil que participó en la inspección ocular, una inspección ocular larguísima que duró cerca de 3 días. Bueno, pues dando su opinión personal, dijo que para él estaba demostrado que las niñas habían sido violadas, torturadas y asesinadas en la caseta de la Romana por el simple hecho de que se había encontrado un pendiente de una de las niñas dentro de la caseta. Bien, pues eso es contradictorio que lo diga más un investigador que bueno, en un crimen que se ha cometido con la brutalidad que se ha cometido en el que, sin lugar a dudas, el derramamiento de sangre ha tenido que ser bárbaro. No hay absolutamente ni una mancha de sangre en ese lugar, en esa caseta, y bueno, pues que un investigador diga que ese pendiente a él le demuestra, o desde su punto de vista está demostrado que todo eso se ha cometido ahí, pues me parece una absoluta contradicción. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, no, hay algo que a lo mejor estoy equivocado, pero ¿es verdad que los cuerpos de las niñas estuvieron en 3 sitios distintos? ¿O como mínimo 2? No se ha podido demostrar. Es decir, de donde aparecen enterradas. No se ha podido demostrar eso todavía. Lo que sí es, aquí hay distintas versiones. Aquí hay una versión que es la que defiende el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el don Enrique Beltrán, el Ministerio Fiscal. En sus calificaciones provisionales pues dice que Ricard y Anglés participaron en los hechos, que participaron en ese lugar, en la caseta de la Romana, que cometieron ahí los crímenes y que enterraron ahí a las niñas en el lugar exacto donde fueron encontradas. Esa es, digamos, la calificación que hace el fiscal, perdón, que es absolutamente contradictoria pues con una de las tesis que mantiene Fernando García, o incluso que mantiene el profesor Frontela, que es el perito particular de las familias. Una en la que se dice que adosado a los cuerpos de las niñas había una tierra que es de un color y de una materia distinta a la del lugar donde se encuentra, o incluso lo que apuntó el profesor Frontela en su declaración ante los tribunales, cuando dijo que por determinados aspectos que él había encontrado en los cadáveres, pues le hacían suponer o le hacían entender que las niñas incluso podían haber llegado a estar en agua o en algún elemento líquido durante algún tiempo antes de ser enterradas en el lugar donde se encontraron. Pero tengo que decir que no se ha podido demostrar eso, o sea, no se han realizado las pruebas oportunas. Uno de los motivos por los que no se han realizado las pruebas, y es una de las quejas de don Fernando García y de las familias, pues es que en el transcurso de las autopsias y de las investigaciones, de la instrucción de ese sumario, se han perdido, se han destruido o se han manipulado muchas pruebas. Pero lo que sí está claro, a no ser que ya con tantas declaraciones durante tantos años haya perdido, es que parece ser, y por muy duro que suene, y si no es así me lo puedes negar categóricamente, parece ser como, según la colocación de los cuerpos de las niñas en la fosa donde se les encontró
y viendo que el tema, bueno, pues que cuando, aunque haya pasado un determinado tiempo, hay determinadas partes del cuerpo que no se desprenden por sí solas por la putrefacción, que las niñas parece que como si hubieran sido descuartizadas, es decir, o por lo menos en determinadas partes de su cuerpo, ¿no? Y entonces no parece muy lógico que en ese sitio se hubiera cometido todo ese ritual, ¿no? Vuelven otra vez las contradicciones en este asunto por varios motivos. Los cuerpos efectivamente aparecen en un estado destrozados prácticamente, faltan piezas, que es lo que más te hace pensar que las niñas no han estado enterradas ahí previamente. Se desprenden las cabezas, en unos casos dicen que se desprenden, no se ha podido demostrar que hayan sido cortadas, pero aquí sucede otra vez lo mismo. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está, por ejemplo, que es lo que se ha estado reclamando durante prácticamente el último año, dónde están las pruebas gráficas? ¿Dónde están los vídeos que la Guardia Civil grabó durante el levantamiento de los cadáveres? ¿Dónde están esas fotografías que no se han podido ver en el sumario? Porque cuando se ve la primera fotografía del sumario vemos una escena similar. Digo similar porque también también ha quedado patente en el juicio que la fotografía que se les muestra a las personas que vieron por primera vez, a las personas que encontraron los cuerpos, a los colmeneros, no se corresponde con los que ellos vieron en primera instancia. Y de una serie de fotografías, 7 o 10, no recuerdo en este momento, de esa misma escena, pasan a una fotografía en la que ya vemos los cuerpos fuera de la fosa, dentro de unos sudarios. Entonces nos queremos imaginar que en el tiempo que haya durado ese levantamiento, lógicamente o necesariamente se tenían que haber hecho una serie de fotografías que no aparecen por ningún sitio. Por tanto, no sabemos ni en qué posición exacta estaban las niñas, no sabemos qué piezas fueron las que se desprendieron durante el levantamiento, no sabemos qué piezas del cuerpo eran las que ya estaban, mutiladas o cortadas. No sabemos absolutamente nada en ese sentido, entonces todo son hipótesis. Parece ser que pero lo que bueno, según lo que comentaban las personas que estuvieron delante en el momento en que se descubrieron los cuerpos, hay ciertos detalles de cómo aparecen los cuerpos, de como si hubieran sido tirados, ¿no? Es decir, ¿me explico? Sí, perfectamente. Entonces, y lo que entonces tampoco casa muy bien es, como tú dices, ¿no? Es una contradicción detrás de otra. Pero, claro, pero existe el gran problema de que es lo que está convirtiendo este juicio en un juicio absolutamente atípico, irregular, lleno de dificultades y lleno de problemas, es que lo básico, lo fundamental, o sea, lo que son las pruebas que se deberían de tener ahí en ese instante para que sus señorías los jueces pudiesen ilustrarse y pudiesen obrar en consecuencia a la hora de dictar una sentencia contra Miguel Ricard, que es al que se está juzgando en este instante, pues es que no hay nada de eso. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una serie de testimonios basados en el ahora no me acuerdo, ahora sí he dicho esto hace 4 años, pero yo ahora no lo digo, porque yo dije eso hace 4 años, pues mire usted, no me acuerdo si lo dije, estaría borracho. Entonces, no sé si estaba allí el forense o no era el forense, o era un guardia civil que le iba diciendo a la juez lo que tenía que hacer, en fin. Básicamente lo que tenemos son testimonios de una serie de personas que en algunos casos se han negado a hablar con los medios de comunicación, incluso con personas relacionadas con don Fernando García, y han llegado a mostrarse temerosas, pues no sé si de algo en concreto, de algún tipo de amenaza que pudieran haber recibido, o si digamos la resonancia que estaba teniendo el caso y el miedo que en cierta forma se le ha inculcado a la sociedad, miedo que en cierta forma se le ha inculcado a la sociedad, dando a entender que aquí hay un caso pues muy oscuro, muy tenebroso, en fin. Te quiero decir que lo que tenemos básicamente es eso, son esos testimonios de personas que no se acuerdan, que no han visto bien o que han dejado de ver. Entonces, básicamente no tenemos nada. Sí. Francisco Javier Fernández, como coordinador de este equipo de investigación del caso Alcázar, te hace una pregunta cuya opinión pues va a ser totalmente subjetiva, pero que desde mi punto de vista tiene un trasfondo importante.
¿Por qué Fernando García, que es el padre de Miriam, ¿no? Me parece que es. De Miriam. De Miriam, sí. Está luchando tanto. Bueno, Sí, porque de alguna forma, no sé, yo... Fernando García... Intuyo que él quiere que se sepa la verdad, ¿no? Por encima de todo. Lógicamente no me gustaría estar en su pellejo, y creo que a ninguno de nosotros no podemos ponernos en su piel, no nos podemos imaginar lo que puede significar, lo que puede suponer para una persona que le arranque en la vida a una hija suya de 14 años, pues en la flor de la vida, en plena juventud, con el cariño de la familia, con todo el amor, con esa entrega que se le dedica a un hijo. Pues como no nos podemos imaginar qué es eso realmente, pues tampoco podemos explicar nosotros muy bien qué es lo que le da esa fuerza a Fernando García. ¿Qué quiere Fernando García? Lógicamente, que se sepa la verdad. Quiere conocer a los asesinos de su hija, quiere saber quién le ha arrancado la vida a su hija, y lo que no está muy claro es qué determinación puede tomar después como persona, ¿no? Si digamos, pues en un arranque de iluminación o de serenidad, pues decide, pues no sé, actuar de alguna forma contra ellos, o no lo sé. Eso es una cosa, como las personas somos tan complicadas, pues no lo podemos prejuzgar, o no podemos prever qué es lo que pueda suceder. Yo sé que don Fernando García, su única obsesión en esta vida es que se sepa quiénes son los asesinos de su hija, y puedo, no me gusta esa frase de pongo la mano en el fuego, pero casi me atrevería a ponerla para decir que me da la impresión de que no va a parar nunca hasta que sepa quién ha matado a su hija. Una opinión personal, creo que entonces va a dedicarse toda su vida, porque por los datos que se tienen parece ser que es algo más allá de, como te digo, Anglés, Ricardo o quien sea. Pero vamos a intentar indagar un poco más en las investigaciones que vuestro grupo hizo. Anglés ya era conocido, ¿no?, en Alcácer, que no era una pieza de buen ver. Bueno, Anglés era conocido pues en su barrio y en 4 sitios más que frecuentaba, pues porque pues en cualquier discoteca que podía ir, pues que era un personajillo, pues, digamos, dentro del mundo de la delincuencia común. Pues sí, bueno, yo creo que Alcácer tampoco es Barcelona, es decir, se tendría que, más o menos las niñas tendrían que saber quién es. Bueno, Anglés hay que partir de la base que no es de Alcácer, es de Catarroja, que es una población cercana a Alcácer. Pero vamos, intento entender, o que puedas hacerme posteriormente la pregunta de que si las niñas se hubiesen montado con Anglés en el coche. Pues los padres aseguran que no, y los padres mejor que nadie conocen a sus hijas. Hablan de niñas temerosas, hablan de niñas muy cuidadosas en ese sentido. No se montarían nunca con 2 delincuentes. Perfecto. Quiero recordar, perdón, Enrique, antes de seguir, si algún oyente quiere hacerle alguna pregunta a Francisco Javier Fernández, pues puede marcar nuestro teléfono 535-3011. Parece que las cogen en coche cuando van a la discoteca, ¿no? Efectivamente. Vale. Esa discoteca de Alcácer la frecuentan personas de un nivel bajo, nivel medio alto, nivel altillo. Vamos a ver. Estamos hablando de 2 niñas de 14 años, 2 de 14 y una de 15, Toñi, que era la mayor, tenía 15 años, y hablamos también necesariamente de la que podía haber sido la 4ª víctima de Alcácer, que es Esther, una amiga de las niñas, que esa tarde no quiso salir porque se encontraba enferma, afortunadamente para ella, y que las niñas habían ido a buscar a su casa pues para que se fueran a una fiesta de fin de etapa escolar que se estaba celebrando, una fiesta del instituto en el que estudiaban las niñas, en la discoteca Color de Picassent. Esa tarde se esperaba que fuesen, y de hecho fueron a la discoteca, pues niños de esas edades aproximadamente, de entre 14 y 16 años, que estaban estudiando y que estaban celebrando pues ese fin de etapa, esa proximidad a las digamos, a las Navidades, a esa temporada vacacional, ¿no?, para los estudiantes. El tipo de gente que iba a la discoteca Color, pues muy variada, porque es una discoteca que, salvo ese día que estaba cerrada exclusivamente a esa fiesta, pues es una discoteca de una población, pues que va gente de los alrededores, gente joven generalmente, y una discoteca en la que sí se han celebrado pues determinados concursos o determinadas fiestas, en fallas, en fin, en acontecimientos así especiales, y en el que en esos casos sí ha podido acudir otro tipo de gente. Vale. Ella nunca se montaría en un coche si no hubiera alguien conocido.
Ahí está, esa es la clave del esclarecimiento de este caso. Hay una persona. Necesariamente tiene que haber una persona que conoce muy bien al menos a una de las niñas, que le da mucha confianza, que le da pues eso, esa tranquilidad para que las niñas reaccionen como dice la única testigo que las vio montar en ese coche, que lo hicieron, que fue que una persona sacó medio cuerpo por la ventanilla diciendo subid, y las niñas aparentemente contentas subieron a ese vehículo. Ahí tuvo que haber necesariamente alguien que fuese de la máxima confianza de alguna de las niñas, si no de las tres. No se sabe quién es, ¿no? Ojalá. Ni se ha podido identificar, ojalá se supiera. ni No. siquiera pistas. Ahí está la clave. Ahí está la clave, en esa persona. Supuestamente esas personas que iban en el coche las tendrían que llevar a Picasen, porque si no, no sería... Supuestamente hay otro detalle. Si las niñas van, o su intención es ir a la discoteca, sí, supuestamente ese ofrecimiento es porque alguien va a esa discoteca. Claro, y además hay un detalle que llama la atención en ese sentido también. Las niñas, hasta esa esquina en la que para ese coche y las monta, han recorrido prácticamente entre 800 y 1000 metros andando. Son 300 o 400 los que restan para llegar a la discoteca. Carece de lógica absoluta pues que se pusiesen a hacer autostop en ese punto concreto. Pues, ¿qué pudo pasar? Que alguien fuese a ese lugar o que sencillamente esa persona de confianza le dijera subid que os llevamos a la discoteca, que bueno, al fin y al cabo pues todavía son 400 metros. Has comentado que en la discoteca había una fiesta de fin de etapa escolar. De fin de etapa escolar. Se ha investigado en el entorno, me imagino que se habrá investigado, claro, qué pregunta más estúpida, en el entorno de lo que es pues donde ellos estaban estudiando, las personas mayor de edad que estaban en ese colegio, que pudieran tener la confianza las niñas. Se ha investigado prácticamente todo, se ha investigado a los núcleos familiares, se han investigado a los profesores, se han investigado a los organizadores de la fiesta, se ha investigado en todos los sitios. Lo que pasa que comprenderéis que en este caso en el que ha habido cientos de miles de informaciones, cientos de miles de comunicantes, unos anónimos y otros menos anónimos, que han venido a dar información, pues los trabajos han llevado al equipo de investigación pues a irse muchas veces a los sitios más dispares. Y hasta el momento no se ha podido dar con esa clave, entre otras cosas porque no sé si tiene que ver con el ambiente territorial o con qué tendrá que ver, pero nos hemos encontrado con determinados núcleos de personas en Valencia que hablar con ellos de crímenes o de asesinatos pues es como hablar de cómo se hace un cocido o cómo se cocina cualquier otro alimento. Vamos a recibir alguna llamada de los oyentes para hacer alguna pregunta o alguna aclaración. Buenas noches. Bueno, pues yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante. En primer lugar, yo creo que no es que esté implicado Ricard, sino que está implicadísimo. Y luego lo que quería preguntar es, ¿cómo no hay un medio para hacerle hablar? Porque que sabe muchísimo, aparte de lo implicado que esté, tiene que saberlo todo. Y entonces es que no hay un medio, aunque sea mediante hipnosis o de cualquier manera, pero que hable, porque es el que tiene la clave. Señora, buenas noches. Mire, la hipnosis, ya que lo ha mencionado, y cualquier otro método digamos, para hacer hablar a una persona está legalmente prohibido. O sea, está legalmente prohibido. Pero no en sé. un caso tan grave. No, señora. Las leyes en nuestro país no permiten que se utilicen. Yo creo que las leyes son justas. Porque lo Mire, primero es aclarar un crimen. yo la entiendo, señora. Hay un detalle, y es que Ricard se ofreció voluntariamente, se ofreció a don Fernando García, y nosotros estuvimos haciendo las gestiones para que eso se llevara a cabo, a someterse a la máquina de la verdad, a esa conocida máquina de la verdad, que como también sabemos que no es válida como prueba, no sería válida como prueba en nuestro país, pero bueno, de alguna forma, pues digamos, es un ofrecimiento que bueno, pues que fue valorado en su momento y bueno, pues se iniciaron las gestiones, nos pusimos en contacto con el abogado de Miguel Ricard, iniciamos las gestiones para que se pudiera realizar eso. Teníamos absolutamente todos los convencimientos y no se sabe por qué extraño caso el abogado Ricard, digamos que recibió una carta escrita presuntamente por su cliente en la que le decía que le agradecía mucho los servicios prestados, pero que entendía que tenía que cambiar del estado.
¿Me entiende lo que le digo? Entonces, no ha habido posibilidad de acercamiento a Ricard en ese sentido, y no hay otros métodos que se puedan utilizar que no sean los que se han utilizado en el juicio. Tú sabes que... Lo que no cabe duda es que la clave está en este Ricard. Lo que no cabe duda es que es la única persona que tenemos que todos los datos apuntan, dicho sea con reservas, a que Ricard ha participado de alguna forma, al menos como Oye, un guardia civil, por supuesto, el guardia civil me ofrece toda la garantía. Sin duda debe de ser. Ni lo más mínimo. Sí, lo que sucede, señora, es que haciendo honor a la verdad, lo único que le implica a él también son sus propias declaraciones, pero volvemos a lo mismo, declaraciones que ha hecho varias y que son absolutamente contradictorias. Pero la primera, por lo visto, es la que vale. Pues la primera entonces es la que no vale, porque prácticamente en la primera no se implica, no tiene nada que ver con los hechos, no tiene relación con Antonio Anglés y no tiene nada que ver con este crimen, ni sabía absolutamente nada. Esa es la primera que hace Miguel Ricard. Pues yo creí que era cuando se había inculpado. No, se inculpa, empieza a inculparse ya de forma directa a partir de la tercera declaración. Sí es cierto que en sus declaraciones da datos que solamente podría darlos una persona que haya visto o que haya participado en el crimen. Lo que sucede también es que, haciendo honor a la verdad, hay que dejar ver una denuncia que hizo Ricard a través de una carta enviada a los jueces de la Audiencia Provincial de Valencia, en la que decía, meses después de haber sido detenido, que la Guardia Civil le había torturado y que sus declaraciones estaban hechas porque miembros de la Guardia Civil le estaban indicando qué torturas tenían las niñas para que se aproximase a sus declaraciones. Pero claro, esto lo hago más que nada por dejar sentado que él también presenta denuncias en ese sentido. Respeto su parecer, respeto el de la Guardia Civil, respeto todos los pareceres en este caso. De acuerdo. Ya para finalizar, Tenemos que terminar 30 segundos, muy rápido. No sería la primera vez que los servicios de seguridad de cualquier país, por ejemplo, usan el pentotal o suelo de la verdad para hacer algo. Sí, pero bueno, el que puedan utilizar determinadas técnicas no quiere decir que la ley lo apruebe. En este caso, por lo menos la ley sí ha estado firme en ese sentido. La ley tampoco aprueba que haya crímenes como el de Alcácer. Efectivamente. Francisco Javier Fernández, coordinador del equipo de investigación del caso Alcácer, le invitamos en otra ocasión, la semana que viene o la siguiente, para seguir hablando de este tema. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Enrique Muro, muchas gracias. Muchas gracias, y simplemente una cosa, ojalá a los alimañas que tienen secuestrado al chaval del Partido Popular no se les ocurra hacer nada de lo que se puedan luego arrepentir. Proponemos, gracias Francisco Javier, proponemos una cosa y terminamos, Eduardo, muestra de nuestra solidaridad esta noche con alguna llamada de un oyente, me parece que así nos comunicaba Pedro José González, todas aquellas personas que quieran solidarizarse con Miguel Ángel Blanco, secuestrado por esta banda de asesinos y de criminales, pues vamos a dejar esta noche en nuestra casa una luz encendida, de cualquier habitación, una luz encendida toda la noche. ¿Les parece bien? Gracias, amigos. Eduardo Pinar, control de sonido, Fernando Vázquez en coordinación y selección musical, don Pedro José González en recepción, y aquí quien les habla, su amigo Santiago Vázquez. Buenas noches, pasen buen fin de semana y que Dios les bendiga. Hasta el lunes. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.